Bueno, en esta oportunidad pues vamos a hacer una breve introducción a lo que es todo lo relacionado a la energía eléctrica. Entonces vamos a comenzar viendo dos conceptos claves, las cargas, ¿verdad? Recordemos que existen cargas positivas y cargas negativas. Cuando las cargas son opuestas, ¿verdad? Como en este caso, lo que sucede es de que se atraen, ¿verdad? Entre ellas. Sucede lo contrario cuando las cargas son o prácticamente tenemos la misma carga, ¿verdad? Aquí lo que sucede es que se repelen, ¿verdad? O más bien tienden a no poder unirse, sino que a alejarse entre ellas. Eso puede darse cuando trabajamos dos cargas positivas o dos cargas negativas. Entonces el concepto acá es de que cargas diferentes se atraen y cargas iguales se repelen, ¿verdad? Bueno, dentro de lo que son las cargas eléctricas, pues vamos a empezar a ver un concepto que es la conducción eléctrica, o bien el electrizar un cuerpo prácticamente, ¿verdad? Cuando hablamos de electrizar un cuerpo puede ser por frotamiento o bien puede ser por contacto. Cuando hablamos de este segundo concepto, ¿verdad? Lo dividimos dentro de dos. ¿Por qué razón? Porque vamos a encontrar en él, ¿verdad?, que cuando nosotros hablamos de una conducción eléctrica por contacto, es cuando prácticamente tenemos un cuerpo que se encuentra sin descargado, por decirlo así. Entonces viene otro cargado y pues automáticamente le transfiere la electricidad, ¿verdad? Entonces encontramos cuerpos, ¿verdad?, que prácticamente son buenos conductores de la electricidad, y hay cuerpos que son malos conductores de la electricidad. Entonces, cuando hablamos de cuerpos conductores, estamos hablando de aquellos cuerpos que prácticamente facilitan, ¿verdad?, la conducción de la electricidad de un extremo a otro, ¿verdad? Entonces, bien sabemos nosotros que los cuerpos conductores o los conductores nada más de energía son los metales, el carbón y algunas soluciones, ¿verdad? Pero entre los más famosos encontramos a los metales, todo objeto que es metal, ¿verdad? Podemos hablar de la plata, uno que es famoso, el cobre, que es con lo que están hechos los cables prácticamente, ¿verdad? También podemos encontrar el aluminio, el oro, ¿verdad? Todo lo que se relaciona a los metales. Los cuerpos aislantes son aquellos cuerpos que no facilitan la conducción de la electricidad. Entonces, entre ellos, o no permiten el paso de la electricidad, ¿verdad? O sea, cuando están en contacto dos cuerpos, los aislantes no permiten ese transporte prácticamente. Entonces, ¿quiénes son cuerpos aislantes? Podemos encontrar el hule, la madera, el papel, el vidrio, la porcelana, entre otros que podemos mencionar, ¿verdad? Estos son, pues, por decirlo así, los principales. Bueno, también podemos encontrar un concepto que es la corriente eléctrica. Voy a poner acá, este ya es fuera de lo que estamos hablando acá, es un por aparte. Cuando hablamos de la corriente eléctrica, nos referimos, regresamos un poco acá, es el movimiento de una carga eléctrica de un punto a otro, ¿sí? Eso es lo que le llamamos nosotros corriente eléctrica. Es el movimiento de una carga eléctrica de un punto a otro, ¿verdad? Entonces, eso prácticamente se da en lo que son los famosos circuitos eléctricos, que es lo que vamos a entrar a ver a continuación. Entonces, vamos a ver algunos elementos básicos que conforman un circuito eléctrico. Bueno, vamos entonces a conocer lo que es un circuito eléctrico. Se dice que es el camino o la trayectoria eléctrica, ¿verdad?, completa. Lógicamente por pues va a pasar la corriente eléctrica desde la carga negativa de una fuente. Por lo regular, pues, cuando hablamos de una fuente es quien nos está distribuyendo la energía, ¿verdad? Entonces a eso es lo que nosotros le llamamos fuente, quien nos proporciona la energía.
Entonces esta energía pues siempre sale de la negativa, ¿verdad?, hacia la carga positiva de esa misma fuente. Esta corriente pues pasa por un conductor, que ya vimos prácticamente eso, ¿verdad?, a través de una o más resistencias. Cuando hablamos de las resistencias, pues podemos hablar de un foco, ¿verdad?, o bien de una resistencia si hablamos de un circuito pequeño, ¿verdad? Bueno, un circuito pues puede ser abierto o puede ser cerrado. Cuando hablamos de un circuito abierto es porque prácticamente este circuito no se ve interrumpido para nada, ¿verdad? Prácticamente cumple, por decirlo así, toda la trayectoria, como dice acá. Y cuando hablamos de un circuito, perdón, el abierto es cuando se ve interrumpido, ¿verdad?, ya sea por un cable roto o algo así. En cambio, el circuito cerrado es cuando no se ve interrumpido, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que se refieren estos dos conceptos. Y aquí pues ya tenemos algunos símbolos de un circuito eléctrico. Esto es lo que nosotros le llamamos la fuente de alimentación, o la FEM, que también se le llama así. La FEM. Aquí pues esto, como les digo, es una resistencia, ¿verdad? También se puede representar un foco o una bombilla con este símbolo, ¿verdad?, ya que ahí pues va a haber cierta resistencia en la corriente. Aquí pues tenemos lo que es el foco y la lámpara. Aquí también encontramos lo que es un interruptor abierto. Aquí pues lógicamente se vería interrumpido el circuito, por lo tanto sería un circuito abierto. Y acá pues tenemos un interruptor cerrado. Eso permitiría prácticamente que no se interrumpa la trayectoria, ¿verdad? Por lo tanto, de igual forma hablaríamos de un circuito cerrado, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de un circuito eléctrico, pues estamos analizando que hay desplazamiento de electrones, ¿verdad? Por lo tanto, va a existir la intensidad, va a existir el voltaje y la resistencia. Entonces, para comprender esos tres conceptos, entonces acompáñenme a ver el siguiente tema, que en él pues vamos a analizar más a profundidad todo lo que es un circuito eléctrico. La ley de Ohm se llama así en honor a su descubridor Georg Simon Ohm, físico alemán de principios del siglo XIX. La ley de Ohm establece que la cantidad de corriente que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. La ley de Ohm permite calcular la resistencia y el voltaje adecuados para cada circuito. La intensidad es igual al voltaje dividido por la resistencia. La resistencia es igual al voltaje dividido por la corriente. Y el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. La intensidad de corriente eléctrica corresponde a la cantidad de carga eléctrica que pasa por un punto de un conductor en un segundo. Se mide en amperes. El voltaje o fuerza electromotriz dependerá de lo que llamaremos fuente de voltaje y se mide en voltios. La resistencia que opone el conductor al flujo de corriente es lo que llamamos resistencia eléctrica. Se mide en ohmios. En un circuito de resistencia constante, la corriente y el voltaje son proporcionales. Si se duplica el voltaje, se duplica la corriente. Por otro lado, si se duplica la resistencia de un circuito, la corriente se reduce a la mitad. A mayor resistencia, menor corriente. La resistencia de un cable depende de su espesor, su longitud, de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura a la que se encuentre. La resistencia eléctrica es menor en los cables gruesos que en los delgados. Los cables largos oponen más resistencia que los cortos. En la mayoría de los casos, un aumento de temperatura se traduce en un incremento en la resistencia del conductor. La ley de Ohm es una herramienta fundamental para el cálculo en los fenómenos eléctricos.
en el video explicativo pues pudieron darse cuenta de cómo son o de qué tratan estos conceptos básicos, ¿verdad? De lo que es la ley de Ohm, donde vimos el voltaje o la diferencia de potencial, la intensidad de la corriente, ¿verdad? Y de igual forma la resistencia. Entonces, se dice que la ley de Ohm, ¿verdad? La corriente eléctrica es directamente proporcional a la diferencia potencial e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué me da a entender esto o qué entiendo yo por esta situación, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Entre mayor sea el voltaje, mayor también va a ser la corriente. Es como si nosotros tenemos una manguera conectada a un grifo, ¿verdad? Entre más abrimos la llave, o sea, entre más fuerza le damos a la llave, pues mayor va a ser la corriente que circule por la manguera. Entonces, como les decía, ¿verdad? Entre menos lo abrimos, menos va a ser la corriente. Entre más lo abrimos, mayor también va a ser la corriente. Bueno, eso significa directamente proporcional. Cuando hablamos de inversamente proporcional, dice que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Es como si seguimos trabajando con la manguera, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros apretamos la manguera? O sea, aquí hacemos una resistencia mayor. Pues lógicamente el chorro que va a salir de la manguera va a ser menor, ¿verdad? O sea, la corriente va a ser menor. Pero si yo no le hago ninguna presión, ninguna resistencia a esa corriente, pues mayor va a ser la corriente, ¿verdad? Entonces, a mayor resistencia, menor corriente. Eso es lo que significa inversamente proporcional. Bueno, entonces aquí vamos a ver unos ejemplos ya aplicándolo, ¿verdad? Cómo aplicar la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces, aquí en este sistema o en este circuito, ¿verdad? Me están pidiendo determinar la intensidad de la corriente, o sea, cuánto es la corriente que circula por este circuito. Sabiendo que tenemos una diferencia de potencial de 20 voltios y una resistencia de 10 ohmios acá. Bueno, entonces acá vamos a hacer uso de esta fórmula, ¿verdad? Donde dice que el voltaje, la corriente, nosotros la tapamos acá, ¿verdad? La corriente va a ser voltaje dividido la resistencia. Entonces vamos a calcular la corriente acá, que sabemos que es voltaje dividido resistencia. El voltaje o la diferencia de potencial también se le llama, es 20 voltios dividido la resistencia, que son 10 ohmios, que se representa con la letra griega omega. Entonces, al momento que nosotros dividimos esto, aquí estamos hallando la corriente eléctrica. Entonces, 20 dividido 10 me va a quedar un valor de 2. Y la corriente eléctrica se calcula en amperios. Y automáticamente encontramos la corriente que circula por este circuito, ¿verdad? Es de 2 amperios. Bueno, vamos con este siguiente ejercicio. En este caso me están pidiendo la resistencia. Vamos de nuevo acá. Tapamos la R y nos damos cuenta que es voltaje dividido la corriente eléctrica, ¿verdad? Bueno, entonces pues vamos a aplicar nuestra fórmula, donde dice que la corriente es igual al voltaje dividido resistencia. El voltaje en este caso es de 8 voltios, o la diferencia de potencial, dividido aquí me están pidiendo la resistencia. O sea, al contrario esto por acá. La resistencia es voltaje dividido corriente. Entonces aquí dividido 2 amperios. Entonces al momento de dividir, vamos a obtener que la resistencia es igual 8 dividido 2, me da 4. Y la resistencia, recordemos que es en ohmios. Y aquí encontramos el valor de esta resistencia, ¿verdad? La resistencia que aplica, ¿verdad? De 8 ohmios. Y por último, pues nos están pidiendo el valor de la diferencia de potencial, ¿verdad? Tapamos la B y nos indica aquí que es I por R, es una multiplicación. Entonces, para culminar, tenemos que el voltaje es igual a I por R.
Entonces acá nos va a quedar voltaje es igual a la corriente que es de 4 amperios. Si quieren lo encerramos así, indicando una multiplicación. Y la resistencia que es de 15 ohmios. Y esto me da como resultado que la diferencia de potencial o el voltaje acá es igual a 60 voltios. Y aquí pues son unos pequeños ejemplos de aplicación, ¿verdad? Los cuales van a tener que ustedes practicar en la guía de ejercicios. Y bueno, aquí estamos concluyendo con estos primeros conceptos, ¿verdad? Sobre lo que es la ley de Ohm. Espero que haya quedado claro, ¿verdad? Ya que va a ser de suma importancia con los demás temas que vamos a tener que ver. Y pues ya saben que cualquier duda que se pueden abocar por vía correo electrónico.